Buenos días, mi nombre es Gerard Cabezas Guzmán y soy doctor en Historia Antigua por la Universidad de Girona, especializado en navegación antigua. Hoy vengo a presentarles mi ponencia, la que he titulado Aproximación a la didáctica del objeto aplicada a la enseñanza, la navegación antigua, un caso de estudio. Actualmente, los profesores de historia, tanto en el instituto como en la propia universidad, nos enfrentamos a un aumento del desinterés, a una falta de atención por parte del alumnado. En muchos casos se han culpado a los propios alumnos sobre este hecho, a Internet, las redes sociales, a los videojuegos. Pero lo cierto es, y aquí debemos entonar un mea culpa, historia como disciplina, como asignatura, educativamente hablando, no ha experimentado una gran evolución. Muchos profesores, tanto en el instituto como en la propia universidad, siguen impartiendo sus clases como si fueran un monólogo, con una escasa o nula participación de los alumnos. Eso genera en ellos, como es obvio, pues un desinterés. En mi caso, como profesor de historia antigua, de estudiantes de primero, me encuentro que también se encuentran terriblemente abrumados por el gran volumen de información. Nosotros iniciamos el temario con el surgimiento de la escritura alrededor de 3000 a.C. y finalizamos con el colapso del Imperio Romano de Occidente, alrededor del 500 después de Cristo. Claro, son 3500 años de nombres propios, de fechas, de sucesos, un gran volumen de información, lo cual les agobia muchísimo. Yo siempre les digo que el trabajo del historiador es la reflexión, encontrar las conexiones. Al final, las fechas, los nombres y demás están en Internet, gracias a Dios, o está en un manual. Ese no es nuestro trabajo es la reflexión que acompaña a estos hechos. Obviamente, hay un componente memorístico, como hay en cualquier otra disciplina, pero no es necesario saberse la lista de los reyes godos. La didáctica del objeto es una dinámica que se está llevando a cabo en los museos, por motivos obvios, porque tienen muchos objetos con excelentes resultados. Así que decidí hacer una prueba y probar de utilizarla en la universidad con los estudiantes de primero. Mis objetivos en un primer momento eran claros. Era utilizar un objeto para introducir conceptos complejos, aumentar el interés y la participación de los alumnos, especialmente, y luego divulgar los descubrimientos recientes. Nosotros como investigadores trabajamos habitualmente con estos descubrimientos, pero raramente divulgamos entre el gran público estos descubrimientos. Pues este es uno de mis objetivos. El objeto que les quiero presentar es este rostrum romano que ha sido hallado en las Islas Hégadas, en Italia. Para los no versados en navegación antigua, un rostrum no deja de ser un espolón que vemos en esta imagen en la proa de la embarcación, en este caso en un trireme griego, en una recreación, el Olimpias. El objetivo de este rostrum es crear una vía de agua. Como vemos en la imagen, la embarcación, gracias a la fuerza de los remos, obtiene una velocidad e impacta contra la nave enemiga, habiendo un gran agujero en el casco. El objetivo es o inutilizar la nave o directamente hundirla, por lo que se trata de un elemento ofensivo. El descubrimiento no de uno, sino de más de una docena de estos rostrum en singular en latín, rostra en plural, ha generado un gran volumen historiográfico. Aquí les facilito dos obras, pero hay multitud de artículos sobre el tema. Y también se ha hecho su correspondiente exposición, no solo en Italia, sino también fuera de ella. En cuanto a la metodología, el primer elemento que debemos es la selección del objeto. En este caso, el rostrum, que aquí les presento. Es muy importante la elección del objeto, porque aquí les presento una lucerna romana. Esta lucerna romana, si la presentamos frente a la clase, ¿de qué temas podemos hablar? Obviamente podemos hablar sobre su fabricación, sobre su uso. Se trata de un elemento de iluminación, sobre el aceite que se puede introducir, la cera de abeja y demás para generar esta iluminación. Pero como no tiene ningún elemento iconográfico o epigráfico, el abanico de temas de los que podemos hablar es escaso. Si introducimos un elemento visual, un elemento iconográfico, como es una lucha de gladiadores, podemos incorporar un nuevo tema, como son los juegos en el mundo romano. Si incorporamos otro elemento iconográfico, como es este, podemos hablar sobre la sexualidad en el mundo romano. Y si incorporamos otro elemento, como por ejemplo este, podemos hablar sobre la religiosidad, sobre los dioses en el mundo antiguo romano. En el caso del rostro del que os estoy hablando, hay muchos elementos que nos permiten la discusión, como por ejemplo esta Nike alada como elemento iconográfico, una inscripción como elemento epigráfico y otros temas y otros elementos que deben ir descubriendo los alumnos. Lo importante es presentar el objeto y que los alumnos vayan encontrando los diferentes elementos. El segundo punto de la metodología sería el contexto. Es importante que hablemos sobre el origen, la datación, para llegar a un contexto histórico. De nuevo,
Si no tenemos un origen claro, o la datación no es clara o es muy amplia, difícilmente vamos a poder trabajar un contexto histórico correcto con los alumnos. El tercer punto de la metodología es la interacción con el objeto. Lo ideal sería que el objeto fuera pequeño y ligero, lo suficientemente pequeño para que lo pudiésemos llevar a clase y lo pudiésemos enseñar, que los chavales pudiesen trabajar con él y pudiesen interactuar con él de primera mano. Pero en este caso eso es imposible porque se trata de un elemento arqueológico muy grande, muy pesado y muy delicado. Así que trabajamos con él a través de reconstrucciones 3D. Con esta reconstrucción en 3D, los estudiantes deben localizar los diferentes elementos de los que luego hablaremos. Aquí podemos ver, por ejemplo, la inscripción en latín o esta Nike alada, este elemento iconográfico. También podemos observar el tridente dibujado en cada uno de los laterales del rostrum. También podemos trabajar, además de cómo funcionaba desde un punto de vista ofensivo, cómo era colocado en la embarcación, cómo es el modelo de construcción. Como digo, son muchos los recursos que se pueden extraer, toda la información que se puede extraer de un elemento arqueológico como este rostrum. El primer elemento que nos permite introducir es el propio contexto histórico. A través de las dataciones que se han realizado, sabemos que estos rostros pertenecen a la Primera Guerra Púnica, del 264 al 241 a.C., más concretamente a la batalla de las Islas Ségadas, con la que Roma consigue imponerse a la autora potencia marítima del Mediterráneo occidental, que es Cartago. Además, obviamente, de este primer conflicto romano-púnico, podemos hablar del segundo y tercer conflicto romano-púnico. Nos permite también hablar sobre cómo se combatía a nivel naval en la antigüedad, sobre rutas comerciales, sobre comercio. Nos abre un amplio abanico de posibilidades. El rostrum, además, tiene un elemento iconográfico, como es esta Nike alada que aquí os presento. Esto nos permite hablar sobre religiosidad en el mundo antiguo, en Roma, y más concretamente relacionada con la navegación. Os facilito un texto de Ovidio, un autor antiguo, que dice así: el oleaje va a ahogar mi respiración y voy a recibir las aguas homicidas en mi boca en balde suplicante. Y no es que tema la muerte, pero este es un género de muerte miserable. Sustráeme al naufragio y la muerte será para mí un regalo. Otro elemento, además del epigráfico que encontramos en este rostro, es una inscripción, un elemento epigráfico que dice así: Marcos Populicios, hijo de Lucios, y Gaius Papirios, hijo de Tiberios, cuestores. Esta inscripción nos permite, en primer lugar, introducir el latín, pero también habrá sobre las magistraturas romanas, puesto que nos está hablando de que estos dos autores son cuestores. Y a la vez nos permite hablar sobre los recientes descubrimientos, porque de estos dos cuestiones no teníamos constancia por los autores clásicos. Y a la vez nos permite ubicar cuál es la función de esta inscripción. La función de esta inscripción es un control de calidad. Estos dos cuestores dan el visto bueno a la fabricación de este rostrum. Otro elemento que podemos introducir es la arqueología, en este caso arqueología subacuática, con los recientes descubrimientos que os estoy comentando. Se han hallado más de una docena de estos rostra. Esto suele encantar a los estudiantes porque consideran la historia como una disciplina cerrada, que no introduce novedades. No es el caso. Historia es una disciplina abierta y multidisciplinar, donde convergen muchas disciplinas. En este caso es obvio, ¿no? La arqueología, la historia, la epigrafía, la numismática y demás. También, esto también les suele encantar. Arqueología experimental. Aquí os presento el Olimpias. Es un trireme griego que fabricó la Armada griega en los años 80, basándose en los elementos arqueológicos y en las referencias que hay en las fuentes clásicas. La construcción, siguiendo el modelo antiguo, nos informó mucho sobre el modelo constructivo que se estaba llevando a cabo en la antigüedad, pero también sobre el manejo. Aquí vemos a los voluntarios que manejaron la nave. En la actualidad, la Universidad de Treveris en Alemania está haciendo lo mismo con este barco, el Vísula. No solo es que lo sacan a navegar en el río que hay próximo, sino que por ejemplo, este verano lo han llevado a navegar frente a las costas francesas. Y no solo eso, sino que también aprendemos de su construcción, porque lo construyen como lo construiría un armador romano, un carpintero romano. Obviamente, obtenemos mucha información de los pecios de los barcos hundidos, pero hay muchas referencias que arqueológicamente no podemos demostrar y que los autores antiguos obvian. Pues con la construcción de este tipo de naves podemos obtener esa información. Y nuestros vecinos, los franceses, están haciendo lo mismo con el Gyptis en Marsella. O sea, hay muchas referencias actualmente sobre arqueología experimental.
aplicada normalmente a pecios, como es el caso del Vísula y el Giptis. El cuarto punto de la metodología sería la propia investigación. Aquí el profesor tiene dos opciones: o explicar él los temas que han ido surgiendo a raíz de la observación que han hecho los estudiantes del objeto, o, como yo propongo, realizar un trabajo en equipo. Sería dividir a los estudiantes en función del número de temas que han surgido y que realicen una investigación. Lo ideal, en mi caso, creo que sería que realizasen la investigación en función de los recursos que tiene la propia universidad, la propia biblioteca. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que con los estudiantes de primero, cuando llegan a la universidad, no conocen su biblioteca ni los recursos que tienen. De esta manera se les obliga a investigar sobre los recursos que tiene la propia universidad. Lo interesante sería hacer una visita guiada, digamos así, a la propia biblioteca, enseñarles dónde está, en este caso, la sección de historia antigua, de arqueología, dónde están las revistas, hablar con las bibliotecarias para que les den a conocer cuáles son los recursos de los que dispone la propia universidad. Son estudiantes, en este caso, de primero, por lo que tienen una vida universitaria bastante larga, para que les saquen el máximo rendimiento en el mayor número de años. Obviamente, el objetivo final de esto es que tengan un espíritu crítico de lo que están investigando. El quinto punto de la metodología es la discusión en grupo. Lo importante en primera instancia sería la selección que ellos hacen de la información y luego la presentación de la investigación. Por mi propia experiencia, les da mucha vergüenza hablar en público, por lo que es preciso previamente en clase haber intentado crear un ambiente seguro, que ellos consideren seguro, para que no sientan tanta vergüenza frente al profesor o frente al resto de compañeros. Y promover la discusión posterior. Siempre la idea es la misma: generar un trabajo en equipo. Y por último, sexto y último punto sería la evaluación y el feedback. Obviamente a los estudiantes hay que evaluarlos. Entonces, yo creo que lo primordial sería evaluar el trabajo en el equipo, la presentación y la participación. Pero también es importante el feedback, porque ya no solo es importante cómo yo he visto que se desarrollaba la dinámica, sino cómo la han entendido ellos que se desarrollaba y cuáles han sido los puntos fuertes y los puntos flacos de esta dinámica. Les agradezco mucho su atención y agradeceré cualquier comentario o sugerencia que me hagan. Un saludo.